Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Homero Castañer, asambleísta de Creo. Estamos esperando a Inés Manzano. Nos se comprometió para hoy estar en la ciudad de Guayaquil. Esperamos que se una a este diálogo lo antes posible, pues es importante conocer el punto de vista de los ambientalistas frente a esta propuesta de eliminar el impuesto verde. Empiezo con usted, Homero. Buenos días, bienvenido. Quisiera conocer cuáles son las bases de la propuesta para poder eliminar este impuesto verde, que en un principio fue planteado para poder obtener los recursos, algo de recursos para poder proteger el ambiente, para poder desarrollar proyectos que protejan el ambiente. ¿Qué ha pasado? Muy buenos días. Efectivamente, yo quisiera primero poner en contexto que no solo tenemos los vehículos más caros de América, los repuestos más caros de América, sino que aquí para circular se nos cobra 3 impuestos por triplicado, es decir, una tasa de matriculación, un impuesto al rodaje y un impuesto verde, este impuesto ambiental a la contaminación vehicular, que fue creado en el 2011 supuestamente para desincentivar el uso de vehículos de alto cilindraje y vehículos que consumían más. Recibimos la comparecencia de los directivos del SRI y hemos visto que desde el 2011 hasta la fecha, primero el comportamiento de los ecuatorianos no ha cambiado frente a comprar vehículos de mayor cilindraje. Después, el dinero recaudado, casi 700 millones durante estos años, no ha servido para sembrar un árbol, no ha servido para programas de remediación ambiental. Y es un impuesto totalmente desproporcionado, irracional, que afecta directamente a la gente más pobre del Ecuador, a la gente que no tiene la capacidad de cambiar un vehículo, a la gente que tiene vehículos de trabajo, a la gente que ocupa vehículos que les han durado años y le golpea. Y es un impuesto antitécnico por donde se lo mire. Yo soy ingeniero automotriz y la fórmula que se aplica supuestamente para evitar la contaminación ambiental no tiene nada que ver, ni es como se deben concebir los impuestos. Por ejemplo, Janet, el impuesto a la renta, el que más gana, más paga. El IVA, el que más vende, el que más compra, más paga. Aquí se le castiga forzosamente a los ecuatorianos que tienen vehículos de 5 años atrás, porque ojo, 5 años atrás ya están pagando. No hablamos de vehículos 80, vehículos 90, 5 años atrás ya están pagando. Se le castiga forzosamente porque se le deprecia un vehículo. Y hemos encontrado ya en nuestras investigaciones violaciones de la ley. Se está violando la ley en el sentido de que se está recaudando el impuesto de manera confiscatoria, es decir, lo que dice la ley es que nunca ese impuesto puede ser más del 40% del avalúo residual que consta en el SRI del vehículo. Hemos logrado determinar casos en que supere ese 40%. Eso es lo grave y nosotros hemos planteado la derogatoria de este impuesto. A ver, vamos desglosándolo poco a poco. Digamos, veamos el lado amable de la propuesta que se hizo en el 2011 por parte del gobierno de Rafael Correa, que lamentablemente de propuesta a realidad nunca se transformó en una realidad. Pero veamos el concepto. ¿Y por qué están pagando hoy quienes tienen autos más viejos un impuesto más caro? Y es porque es un impuesto a la contaminación. Y un auto nuevo teóricamente contamina menos que un auto viejo. Usted, que es ingeniero automotriz, me podrá decir si eso tiene lógica o no. Ahora, la distorsión que se está viendo ahorita, la realidad es que una persona que tiene un auto viejo termina pagando más impuesto que una persona que tiene un auto nuevo. Teóricamente el que tiene auto nuevo es más rico, teóricamente también, ¿sí? Pero el impuesto no es a los ricos o a los pobres, el impuesto es a quien contamina más. Y el objetivo, digamos, el espíritu de ese impuesto era poder recaudar ese dinero para poder invertirlo en campañas, por ejemplo, para que las personas dejen de usar el vehículo y puedan empezar a usar otro tipo de transportes alternativos, para incentivar a las autoridades a que mejoren el transporte público, para que la gente pueda dejar su vehículo o hagan ciclovías, por ejemplo, con más lógica de las que se hicieron aquí en la ciudad de Quito, que hicieron ciclovías por donde nadie nunca las usó, para así poder fomentar el cuidado al medio ambiente, pero con conciencia social. Porque ya vemos que a punta de impuestos la gente no se conciencia, pagan nomás el impuesto porque el auto nuevo les brilla más.
Efectivamente, pero este año realmente los niveles son escalofriantes, es decir, pagar un impuesto 900, 1.200 dólares, eso es prohibitivo, eso es imposible para una familia ecuatoriana. Igual, la ley no se ha cumplido porque obliga al Estado ecuatoriano a hacer planes de chatarrización y renovación de vehículos. En algunos países de Europa funciona este impuesto. Los que tienen vehículos antiguos y quieren renovar, van, les dan un bono y tienen acceso cero impuestos al vehículo nuevo. Aquí, el que tiene una camioneta Toyota Stout del año 90, que es muy común en muchos lados para sacar la leche, para sacar las papas, esa camioneta paga en este momento 600 dólares de impuesto verde. Esa camioneta comercialmente vale de 7 a 8 mil dólares, cuando una camioneta nueva vale de 35 a 40 mil dólares. Eso es lo prohibitivo. Y le decía que este impuesto debería ser para el que más contamina, ¿sí? ¿Cómo es que yo paso una revisión técnica vehicular, llámese en Cuencaire, en Corpaire, en Guayaquil, en la ATM, me dan el permiso porque paso los niveles de opacidad, es decir, está apto el vehículo para circular, y encima de eso, que yo pago, que hago mi revisión técnica, que el vehículo esté en óptimas condiciones, me cargan ese impuesto? Eso es totalmente contrario a decir quién contamina más. Y le voy a comentar algo, Janet. Este carro es muy común. No sé, este carro es muy común. Cámara de llave. Un Gran Vitara. Este carro salió en el 2001. Y hasta el 2011 no ha cambiado su motor. Es el mismo motor, la misma tecnología. Es un vehículo que no cambia de cilindraje. Y según esta fórmula, este vehículo ya está pagando 98 dólares, un vehículo 2005. Y por eso les digo a los ecuatorianos, ingresen a la página del SRI y vean, les va a dar un ataque lo que está pasando. Es una cosa impresionante, son más de 2 millones de vehículos que ya están cargados, el impuesto verde, ¿Cuánto sin el descuento. Ese vehículo? Este vehículo está pagando 98 dólares. Una D-Max está pagando 135 dólares, una D-Max 2005. Bueno, para estos vehículos realmente es una cosa, un Ford Explorer está pagando 1.200 dólares. Un vehículo familiar, y a lo mejor la familia que tiene este Ford Explorer no tiene para comprarse un carro nuevo. Es un vehículo seguro. Nosotros hemos planteado, como le decía Janet, la derogatoria de este impuesto porque hay algo también que tiene que conocer el pueblo ecuatoriano. En el 2011 jamás se debatió, entró por el Ministerio de la Ley, por decreto ley. Eso fue a la Asamblea, no fue nunca una comisión, nunca hubo debates en el Pleno, nunca se socializó, y por eso nos permite el artículo 140 de la Constitución modificarlo y hasta derogarlo, porque se debe debatir. Aclaremos eso. Digamos que en la posibilidad de derogarlo en este momento vía Asamblea Nacional es porque hubo irregularidades en el proceso de aprobación, porque teóricamente un impuesto solo lo puede modificar a través de un proyecto de ley el mismo gobierno. Eso es lo que dice la ley y la Constitución. Aquí, ¿cómo se haría? ¿Qué argumento se presentaría? ¿En dónde está sustentado, por ejemplo, el hecho de que no se haya debatido? A ver, el 135 de la Constitución efectivamente dice que solo el presidente tiene la facultad de presentar proyectos que modifiquen impuestos. Pero el 140 específicamente se refiere a proyectos económicos urgentes que hayan entrado por este decreto ley. Es decir, que no se hayan debatido, dice la Asamblea podrá en cualquier momento modificarlo, derogarlo, reformarlo, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Solo refiriéndose a los casos de proyectos económicos urgentes que no se hayan debatido. En base a eso, nosotros hemos presentado el hecho de que tenemos que debatirlo, hay que hacer una mesa técnica, hay que hacer un análisis con varios actores sobre este tema. Y lo que está sucediendo en el país, ya en muchas capitales del país, es que se ha declarado de este colectivo una rebeldía tributaria. No, han dicho no vamos a pagar el impuesto, no tenemos dinero para pagar el impuesto, mientras el gobierno no tenga la sensibilidad de mandar un proyecto de reforma o de declarar una mora tributaria hasta que esto sea revisado.
Digamos que en este momento se está ya develando que el impuesto es demasiado alto y por otro lado que el objetivo de la recaudación de ese impuesto no está teniendo su fin. Allí, ¿qué falta estaría cometiendo el gobierno? Porque está también incumpliendo, pues, o sea, el impuesto debería solo ser dirigido a la inversión de proyectos de rescate ambiental. No solo le decía Janet, hemos encontrado que se está violando la ley, el artículo 8 de esta misma ley, en donde el impuesto ya sobrepasa el 40% del valor residual. Tenemos casos. Este es un vehículo Chevrolet del año 2015, es decir, 4 años atrás, no 5 años, que ya le cargan $23.68 al impuesto verde. Hay casos que también se está violando ahí la ley. No se ha cumplido el plan de chatarización, de renovación de vehículos, y tengo que ser claro que aquí esto debió funcionar, es decir, quitarse el total del descuento hace 2 años atrás. Rafael Correa y su gobierno no quisieron asumir el costo político, mandaron una transitoria en una ley de alianzas públicas-privadas para, como quien dice, dejarle al otro gobierno que viene que asuma este problema. Pero aquí sí tengo que decirlo, el SRI, el Frente Económico, debió prever lo que iba a pasar. Estamos hablando que en 2 días inicia la matriculación vehicular y no han tenido ni siquiera el hecho de recibir a esta gente, de sentarse, de dialogar. ¿Qué vamos a hacer? Es imposible sacar que se le duplique un impuesto verde, ya digo, no solo para los vehículos grandes, sino más de 2 millones de vehículos en el país. Ahora, el tema también es que otro de los engaños del gobierno de Rafael Correa era, digamos, usar el aparato de propaganda, el estado de propaganda para convencernos de que hay que pagar ese impuesto, de que lo van a pagar los más ricos, que lo van a pagar los que pueden pagar, comprar un carro de alta gama y que eso va a estar dirigido únicamente al rescate del ambiente, a la protección del ambiente. A la hora del té, lo único que hizo fue crear este nuevo impuesto para ponerlo en el presupuesto general del Estado y pagar la burocracia, pagar el gasto público. Ahora, este impuesto recauda $150 millones anuales. Con el incremento y el cobro del 100%, se prevé que se podrán recaudar $300 millones en medio de esta crisis. Quitar en el momento el impuesto también va a ser un golpe para todos. No hablemos solo del gobierno, va a ser un golpe para todos. Que no lo tienen que pagar las personas pues que en este momento tienen que pagar este impuesto, sí, que no es justo, sí, pero también se crea un hueco económico. ¿Han pensado en eso desde la Asamblea? Pero ya nos quitaron el subsidio a los combustibles. Si yo pienso que esto, más que un impuesto para remediación ambiental, fue un impuesto recaudatorio, es decir, para suplir el tema que teníamos subsidiado el combustible. Este rato ya, al quitarnos, al disminuir el subsidio a los combustibles, esa es la forma de que el que tiene el vehículo más grande no le saque todos los días. ¿Por qué? Porque le cuesta más. En este momento ya no tendría una motivación tener este impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Tenemos también, Janet, un oficio de noviembre del año pasado que hizo nuestra asambleísta Yanine Cruz, en donde el Ministerio del Ambiente es claro. Ellos no administran, no conocen, no tienen competencia sobre esta recaudación. El Ministerio del Ambiente ni siquiera conoce qué se hace con esa recaudación, y eso va únicamente al gasto corriente y a las arcas del Estado. Es un engaño más del gobierno de Rafael Correa. Se integró en este momento Inés Manzano a esta conversación. Tengo una sola pregunta para usted, Inés, por tiempo, le ruego sea lo más corta posible. Desde el punto de los ambientalistas, ¿qué les parece la propuesta de que se elimine este impuesto? Toda vez que en ese momento, en el momento de la propuesta y la aprobación, todos brincaron hasta el techo y aplaudieron muchísimo porque iba a haber estos recursos para poder invertirlos en el cuidado del ambiente. A la final esto no sucedió. Hoy, ¿cuál es la posición desde los ambientalistas? A ver, en honor al tiempo, como dices, brevemente, y gracias por la invitación, este es un tema que desde el inicio los ambientalistas no nos sentíamos que coincidíamos con lo que quería el impuesto vehicular, porque el impuesto es ad valorem, es al valor, es por el cilindraje, no es por el tema de contaminación vehicular. Tontamente se pensó que mientras más cilindros, más contaminaba, y no hay tal cosa, porque puede haber mayor eficiencia en estos automóviles con mayor cilindraje,
y no se hacía caso acerca de que debería de ser, por ejemplo, por el óxido nitroso, que podría ser una de las maneras en la que tú puedes regular, o por la cantidad de CO2, o por ejemplo por el recorrido y kilometraje. No sirve de nada que tú tengas algo de alto cilindraje y lo tienes guardado y no estás contaminando. Entonces realmente debería haber sido mucho más específico y no debía haber sido un impuesto de recaudación fiscal, sino un impuesto para un problema que estaba identificado como, creo que es la segunda causa, es la primera causa de CO2 en el Ecuador, son las emisiones por transporte. Pero nada de eso se hizo, por lo cual yo lo único que puedo decir es, nunca estuvimos contentos con cómo se conformó el impuesto verde a la contaminación vehicular. El resultado ha sido que es recaudatorio, pero que no tienes un impacto ambiental positivo y por lo tanto lo que debería hacer o se reformula de una manera en que pueda ser el administrador, la Autoridad Ambiental Nacional, o puede ser las autoridades competentes locales o provinciales, o si no, se elimina y se sincera. De todas maneras, acuérdate que viene unas normas europeas, que es la norma, por ejemplo, europea 6, con ya mejor eficiencias, también el tema del subsidio que hablaba muy bien el asambleísta, y el otro es que vamos a una transición hacia eléctricos e híbridos. Entonces, hay que considerar todo eso. Ahí, esa propuesta y tomando esta, y hacia allá iba mi siguiente pregunta, tengo aquí también un análisis muy bueno de otro ingeniero automotriz que dice que deberíamos ir hacia el incentivo de la compra de vehículos eléctricos para poder mitigar la contaminación ambiental y poder también democratizar el acceso a un vehículo. El máximo contaminante y los que circulan todos los días es el transporte público. Y recién la Asamblea Nacional aprobó una ley de eficiencia energética en la cual desde el 2025 será obligatorio, ya que solo para el transporte público se utilicen vehículos eléctricos. Es decir, los importadores de vehículos tendrán que importar solo buses eléctricos. Y eso es un paso importantísimo, porque ahora el servicio público está exento de este impuesto verde. Son los que más circulan, pero están exentos del impuesto verde, ellos no pagan. Y tal vez los que menos circulan son los que más pagan. Pero no sé si son los que menos circulan, porque en volumen hay un mayor número de vehículos particulares. Entonces, teóricamente, contaminan más que un vehículo de transporte público. Y un vehículo de transporte público contamina, pero transporta mucha más gente. En cambio, un particular viejito puede transportar una sola persona y la cuota de contaminación puede ser alta. Pero eso se puede seguir discutiendo. Digamos que en este momento que se ha sincerado esto, se pueden empezar a plantear alternativas para poder mejorar el parque automotor, también con incentivos, porque realmente comprar un vehículo en este país es altamente costoso. Les agradezco a ambos por estar esta mañana con nosotros, a Inés Manzano en Guayaquil y también aquí a Homero Castañer. Esto está por discutirse esta semana, ¿verdad? ¿Ya se podría aprobar? Está en la Unidad Técnica Legislativa y esperemos que sea derivado de una comisión para su tratamiento. Muchísimas gracias.